nacional y además dirigente peronista, Julio Devido, que está del otro lado. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por contactarte con Multimedia Mordisquito nuevamente. ¿Cómo están? Un saludo a todos los de Mordisquito, a todos los compañeros, a vos especialmente y a la audiencia. Bueno, gracias como siempre. Y en primer lugar queríamos que nos hables acerca de la absolución finalmente que te dieron acerca de este fallo que es producto de una persecución política que siempre venimos conversando con vos durante mucho tiempo. Sí, en realidad debo decirte que ha habido un muy buen trabajo de mis abogados, y claramente el doctor Rusconi, el doctor Palmeiro y bueno, Alessandra, mi esposa, que trabaja con ellos de alguna manera como apoyo y de alguna manera coordinando algunas cuestiones de información, de la gestión y demás. Bueno, y logramos esta absolución. Más allá de eso, debo decirte que en el marco de lo que vos nos planteabas, creo que todos debieron ser absueltos porque quedó claramente plasmado en las pericias que hubo que no había habido sobreprecios, que las obras estaban hechas de acuerdo a su fin, que no había obra certificada y, digamos, no ejecutada y certificada y cobrada. Así que el juicio entró en detalles y en cuestiones que a nuestro criterio no eran judiciables. Así que claramente todos debieran haber sido absueltos. En varios medios venís advirtiendo que la condena a Cristina viene siendo impulsada por la persecución política que se maquinó desde el macrismo. Sí, fundamentalmente creo que hubo una serie de circunstancias, ¿no? Ese título en realidad fue más una, una, una suerte de libertad de interpretación que hizo algún periodista que tituló, o algún editor. Pero lo que creo que se dieron una serie de circunstancias y también de tolerancia del campo teóricamente amigo. Eh, la doctrina Irursum, no, no, que donde tiene base todo esto, no fue debidamente valorada y cuestionada por nuestro sector político. Creo que hubo errores también de elegir chivos expiatorios que finalmente tuvieron como consecuencia o como viento, le dieron viento favorable a esta persecución, que todavía continúa, porque todavía continúa y Samac no está, con lo cual evidentemente hay algo que está por sobre Macri, sobre también las defecciones que ha habido en nuestro propio campo, ¿no? Claro, exactamente. Este, No minimizar el problema. claro, claro, sí. Ahora la otra pregunta sería, entonces, todo lo que está pasando ahora también es producto o el origen del mal es Macri. Mira, eh, Patricia Bullrich era tercera en las elecciones generales. Eh, me, creo que ha habido una transferencia de nuestra base popular más importante, los sectores medios bajos y del laburo, digamos, trabajadores, que no digo que antes habían votado al peronismo y ahora votaron a Milei. O sea, es que votan los jóvenes de 16 años. Evidentemente, chicos que votaron a los 16, que no habían votado antes, votaron a Milei y seguramente en otro tiempo histórico hubieran votado al peronismo. Eh, Creo que Milei de alguna manera expresaba rebeldía, expresaba cierto grado de violencia contra, como él describía en su discurso, contra las injusticias que sufrían los que no eran parte de una casta. Y bueno, eso prendió lo que sucede y todavía sigue generando
un apoyo residual. Cuando digo residual no digo que sea minoritario, digo que no es el mismo que cuando se lo votó a Milei. O sea, Milei hoy no tiene el grado de aceptación que tuvo el día de la elección, claramente. Me parece que ese es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento. ¿Y por qué? Porque para la gente, Milei claramente, en términos formales, está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Pero las consecuencias de esas acciones creo que claramente que no son las que la gente esperaba, y en poco tiempo más eso va a tener un resultado en cuanto a la caída de imagen del gobierno. Me da la sensación que además el peronismo, específicamente como espacio político cuyo deber sería oponerse a estas políticas, está muy desarticulado. La frustrada elección interna, yo siempre le dije las últimas veces que hablamos que si el peronismo no se democratizaba, iba a ser muy, pero muy difícil encontrar un piso desde el cual lanzar una oposición sistemática, organizada, con proyecto y demás. Creo que el peronismo ahora, bueno, quedó Cristina, lamentablemente, no digo que quedó Cristina lamentablemente, sino lamentablemente no fue producto de una elección, y eso habla a las claras de la necesidad de que la otra parte, la que de alguna manera representó Quintela y algunos otros dirigentes peronistas del interior, esté en el Consejo Superior representada de alguna manera para que allí se generen los debates y las discusiones que pongan al peronismo en una base de sustentación política, ideológica, que esté en condiciones de dar la batalla ideológica, ¿no? La batalla ideológica contra el neoliberalismo. Esto de libertario no tiene nada, es un cuento chino, son neoliberales, punto. ¿Te gusta la escuela de Chicago? ¿Te gusta la escuela de austríaca? Bueno, le ponen el nombre que quiera, pero es neoliberalismo. Y en el corazón, en su esencia, profundamente gorila, ¿no? Claro, claro. Justamente te iba a preguntar también por esto último, si es lo mismo que que pasó en el 55 también con esto de que quieren borrar los bustos de Néstor, que están sacando cuadros de Eva, cuadros de que quieren demoler el edificio con la cara de Evita Perón. ¿Es exactamente lo mismo del 55? Digamos, tiene matices. Me parece que acá ha habido tres etapas, ¿no? La Revolución Libertadora, cuyos efectos tuvieron continuidad política e histórica y temporal, finalizó el 25 de mayo del 2003 con la asunción del presidente Cámpora y bueno, luego con la asunción del presidente Perón en septiembre del mismo año. Que, bueno, el fallecimiento de Perón marca de alguna manera el fin de esa etapa y el comienzo de una etapa neoliberal cuyo aspecto más feroz lo vivió el pueblo argentino con la dictadura. Después hubo distintos matices porque, digamos, acá lo que prima son los intereses económicos que respaldaron a esos gobiernos. Claramente, el alfonsinismo en la parte más liberal, cuando el ministro o el secretario de Hacienda era Broderson, el fracaso del plan de Surril, el acuerdo con el fondo luego de la pelea con el ministro Grispun, que estaba en contra del acuerdo del fondo en ese momento, y ese acuerdo con el fondo y la mala administración del radicalismo por parte de las empresas públicas le dieron base y poder político y base de sustentación política al proyecto menemista, que de alguna manera fue un paso más en la escalada neoliberal que inició Alfredo Martínez de Oz. Bueno, después está la experiencia de la alianza con una especie de bis a partir de la reposición del ministro Cavallo como ministro de Economía ya sobre mediados del 2001, que esto de alguna manera finaliza con la caída de la Rúa y ahí empezaría una tercera etapa de neoliberal que de alguna manera comenzó, comenzó en el 2015 con la aparición en el escenario nacional político de Macri, que fue un continuador, por eso digo, hay toda una secuencia histórica
que hay que entender para entender digamos, el origen de nuestra persecución, que ya existió, la dictadura los perseguía, los mataba. Bueno, en la época de Menem era el proyecto de la verdad única, no había posibilidad de entablar un discurso alternativo, te descalificaba, te sacaba de la cancha. De alguna manera ahí podés ver durante el menemismo digamos, ese sacarte de la cancha se podría parangonar con la prohibición del nombre de Perón y Evita. Es decir, cuando vos prohibís o descalificás o cancelás a tu adversario político y lo transformás en enemigo y descalificás hasta cuando te dice buenos días, bueno, eso de alguna manera es repetir lo de la Libertadora con ese decreto ridículo de la prohibición de los nombres de Perón y Eva Perón. Bueno, claramente con la formulación neoliberal del gobierno de Menem que planteaba más o menos lo mismo. Y luego el macrismo, que yo creo que en definitiva fue una experiencia frustrada, digamos, eso se cae y se deshace en abril de 2018 cuando le dijeron no le prestamos más plata y se les complicó la cuestión, el escenario fiscal, ¿no? Claro. Con respecto a la justicia, Julio, en el 55 estuvieron dando órdenes judiciales en ese momento para que le allanen la casa a Perón por el supuesto caso de corrupción. En el 2015 empiezan con supuestamente también casos de corrupción, ahora nuevamente. Pero cuando llegan gobiernos populares pareciera de que no se puede hacer nada porque después te castiga la justicia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace cuando hay un gobierno popular para que esto no suceda más? ¿Qué se tiene que hacer con la justicia? Lo que sucede es que, digamos, la justicia es el último paso. La justicia siempre, digamos, cualquiera de los tres poderes, cuando se extralimita, cuando vemos situaciones complejas de su parte, cuando hay un proceso democrático, lo hacen y lo pueden hacer porque hay, digamos, los abusos verbales y, digamos, gestuales de Milei no tienen contralor en el Congreso, al contrario, le votan todo. Entonces, claramente, ese Ejecutivo genera situaciones de extralimitación producto de la falta de control cruzado por parte del Poder Legislativo. En esta etapa yo creo que esta persecución se inicia, por supuesto, impulsada por la mesa política judicial de Pepín Rodríguez Simón, que justamente ha vuelto ayer y quedó liberado por lo menos de ir preso, después de estar 3 años sin estar a derecho. Y bueno, esa mesa es la que organiza la persecución, pero esa persecución fue consecuencia de haber hecho la televisión digital abierta, de tener un plan nuclear, de tener un plan de satelización de las comunicaciones, de instalar fibra óptica. Bueno, estas cuestiones irritan a los poderes económicos que también van cambiando. Digamos, el respaldo económico digamos, del macrismo venía del lado de AEA, donde está Arcor, Clarín, Techín, etc. Ahora hay una construcción de ese poder plutocrático diferente. Ya no estamos hablando tanto de, vos ves que Roca manifiesta discrepancias o diferencias con el gobierno porque claramente abre las importaciones de acero, por ejemplo. Todos de alguna manera plantean oposición a aquel viejo círculo rojo. Y hay un nuevo círculo rojo, digamos, donde van a tener protagonismo Elon Musk y otros intereses económicos que son los que representa el gobierno de Milei de alguna manera, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hablando de oposición, vos a principio de año, más o menos en febrero, habías advertido que la ventaja que tenía Milei es que no tenía oposición. Hoy, ¿sigue igual esa situación? ¿Sigue sin Sí, o oposición? peor porque estuvo los famosos la falta de tratamiento de los vetos presidenciales,
a ver, hay partidos y hay integrantes de partidos que por falta de conducción, hablo precisamente del mío, los tucumanos, los catamarqueños, me refiero a los gobernadores, que mandan a votar o apoyar distintas leyes porque por falta de conducción en el PJ, porque no tienen contención en el PJ y tienen que gobernar. O sea, yo no hablo de traiciones, hablo de realidades perversas que te obligan a ir en determinado sentido para no desaparecer. Eso es parte de la falta de sustentación política al no haber una estructura partidaria que te dé respaldo. Bueno, de todas maneras, sí debo decirte, no le voy a echar la culpa a Jaldo o a Jalil que tienen que gobernar. Digamos, hay una claudicación de poder legislativo en el control tanto al poder judicial como al poder ejecutivo. Entonces ahí está donde está el problema. El poder legislativo, yo te diría en esta última etapa, a partir de la doctrina Irurson, a partir de la cual yo soy el primer detenido de esa doctrina, enhebra esta parte de la o este impulso a la persecución histórica que ha sufrido el peronismo por parte de los sectores representantes del poder plutocrático, que no es más que el poder de los poderes económicos, que son de aquellos poderes económicos que dan respaldo al poder político. Hablando de unidad, también quería preguntarte hay algunos dirigentes peronistas también que piden que haya una asamblea legislativa para destituirlo a Milei. ¿Vos coincidís con estas premisas? Dicen que se tienen que unir todos para hacer una asamblea legislativa. Mira, yo la veo digamos, de concreción imposible. Si no se pueden poner de acuerdo en temas menores, ¿cómo se van a poner de acuerdo en convocar una asamblea legislativa? No descarto que pase en algún momento, pero justamente creo que la posición de Cristina de no impulsar eso, y ahí le da su razón, soy crítico de muchas cosas, el no impulsarlo porque sabemos que en definitiva eso va a fracasar. Va a fracasar la convocatoria, va a fracasar el quórum o van a votar distinto. ¿Por qué? Porque no tienen expectativa en el sector opositor como expresión de poder político concreto que pueda conducir la crisis que devendría luego de una destitución. Muchos aseguran que el próximo gobierno va a ser peronista. ¿Vos qué crees al respecto? No, mira, yo futurología no hago. Me parece que eso dejáselo a los politólogos y demás que pueden evaluar mejor que yo. Yo analizo la historia y el presente. El futuro va a ser una consecuencia de cómo resolvamos las contradicciones que la historia nos va presentando en el presente, o en el día de hoy, digamos, ¿no? Bueno, también Julio, sabes mucho de política internacional. Te quería preguntar primero por el último anuncio de Javier Milei que plantea una alianza estratégica con Israel. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, digamos, creo que la Argentina, yo no cuestiono la relación de la Argentina con el Estado de Israel y mucho menos lo que el presidente cuando era candidato dijo que iba a hacer. Creo que la Argentina tiene que tener pluralidad en sus relaciones internacionales, que de ninguna manera debe privilegiar la cuestión ideológica que puedan detentar los, los presidentes de los partidos de los países con los que queremos hacer alianzas comerciales, pero es una Argentina que tendría un proyecto industrial diferente, una política exterior administrada, bueno, nada de lo que está pasando ahora. Pero no es que Milei dijo que iba a hacer esto y ahora está haciendo otra cosa, es al revés. Claro. Con respecto a la asunción ahora de Donald Trump en Estados Unidos, muchos medios hablan de que Javier Milei depende del salvataje que le pueda llegar Donald Trump, porque si no va a tener que devaluar el año que viene un 50%. ¿Qué opinión tenés? Mira, las reservas lentamente se van recomponiendo, si bien son muy bajas, pero evidentemente ante cualquier traspié que pudiera tener el contexto, el escenario internacional,
eso puede variar. Una suba en la tasa de interés en Estados Unidos, políticas protectivas importantes por parte de Estados Unidos podrían generar una crisis económica mundial, digamos, de la cual el país no va a estar ajeno. Y si sus reservas son flacas, más allá que ya aparentemente, por lo que he visto ayer, no son negativas, el riesgo país y todas esas cuestiones se te disparan en un minuto. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Claramente. Bueno, por último, para no quitarte más tiempo, Julio, te queríamos pedir un mensajito para toda la audiencia que te está escuchando en este momento y todos los seguidores de Multimedia Mordisquito que están en TikTok. No, mira, realmente creo que Mordisquito es un medio que ya a esta altura tiene historia, que nos ha defendido cuando la persecución arreciaba, y creo que tiene una fuerte también pertenencia al espacio cordobés al que pertenece, lo cual también para mí es muy bueno. El territorio donde uno se desenvuelve debe ser producto no solamente de respeto y consecuencia, sino también de presencia, que es lo que tienen ustedes allí. Así que mandarles un abrazo a todos y ha sido un gusto hablar contigo, Kevin. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, te manda saludo nuestro próximo columnista, que también es otro dirigente peronista, Javier Taborda, que te tiene mucho aprecio. Y yo también le mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias.